Me quedé allí en la cocina, con las manos agarrando el borde de la encimera con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, mientras Gian se sentaba a la mesa, tranquila como siempre, bebiendo su té como si no pasara nada. Ni siquiera levantó la vista cuando lo dijo, simplemente dejó caer la bomba como si nada. Por cierto, la boda de Camille es solo familiar. Ella cree que será menos incómodo si no asistes. Mi estómago se revolvió y sentí que el aire salía de la habitación. ¿Menos incómodo para quién? Había estado allí en cada momento de la vida de esa chica, cada rodilla raspada, cada fiebre nocturna cuando me sentaba junto a su cama con un paño frío, cada clase de ballet que pagué, incluso cuando el dinero escaseaba, cada ruptura que le hablé cuando pensaba que el mundo se estaba acabando. Y ahora, la boda de mi propia hija, el día con el que soñé desde que era pequeña, el día que me imaginé acompañándola hacia el altar, y ni siquiera estaba en la lista. Soy su padre, dije. Mi voz salió baja y temblorosa, como si estuviera tratando de convencerme de que todavía era cierto. Gian simplemente se encogió de hombros, con los ojos todavía fijos en su té. Estás exagerando. Es solo una boda. ¿Solo una boda? La boda de mi hija. Las palabras me golpearon como un puñetazo y quise gritar, voltear la mesa, hacerle sentir lo profundo que me dolía. Pero no lo hice. Me lo tragué, como siempre lo hago, y la miré fijamente, esperando algo, cualquier cosa, que demostrara que le importaba. No llegó nada. Tomó otro sorbo y eso fue todo. Me di la vuelta, con el pecho apretado, y caminé hacia la sala de estar. Mi computadora portátil estaba allí en el sofá y, antes de darme cuenta, estaba escribiendo Santorini, un viaje de una semana, lejos de esta casa, de los encogimientos de hombros de Gian, del dolor de ser borrado por mi propio hijo. No le dije a Gian lo que estaba haciendo. Ella no merecía saberlo. Acabo de reservar el vuelo, la villa, todo. Mis dedos se movían rápido, como si estuviera corriendo para salir antes de derrumbarme. Cuando terminé, me recliné y dejé escapar un largo suspiro. No iba a discutir. No iba a rogar que me incluyeran. Si me querían allí, bien, iría donde pudiera respirar de nuevo. A la mañana siguiente, preparé una bolsa, nada especial, solo algunas camisas, pantalones cortos y mis sandalias viejas, y dejé una nota en el mostrador. Se fue por una semana. No llame a menos que sea una emergencia. Ni siquiera miré hacia atrás cuando cerré la puerta. El viaje hasta el aeropuerto fue como quitarme un peso que había estado cargando durante años. Seguí repitiendo las palabras de Gian en mi cabeza. Menos incómodo, y cada vez hacía que mi mandíbula se apretara. ¿Cómo podría ser incómodo tenerme allí? Crié a Camille. Yo fui quien se quedó despierta toda la noche construyendo esa casa de muñecas que quería para Navidad cuando tenía 6 años, quien la llevó a cada recital, quien le dijo que ya era suficiente cuando un imbécil le rompió el corazón en la escuela secundaria. ¿Y ahora qué? Yo era el extraño. Cuando subí al avión, ya había terminado de pensar en ello. El zumbido de los motores ahogó el ruido en mi cabeza y miré por la ventana mientras el suelo caía. Santorini estaba esperando, agua azul, casas blancas, un lugar donde yo pudiera ser algo más que el tipo que no era lo suficientemente bueno para su propia familia. No sabía qué encontraría allí, pero sabía una cosa, no iba a dejar que me arruinaran, ni a Gian, ni a Camille, ni a nadie. Había pasado demasiado tiempo siendo quien mantenía todo junto mientras ellos me daban por sentado. A medida que el avión ascendía, sentí que algo se movía dentro de mí. No paz, todavía no, sino una chispa de algo nuevo. No estaba en su lista, pero todavía estaba aquí, e iba a descubrir lo que eso significaba, un día a la vez, comenzando con ese primer paso desde el avión hacia un mundo que no sabía lo mal que estaba sufriendo. Salí del taxi y caminé por el camino de piedra que conducía a mi villa. El cálido sol de Santorini golpeaba mi cara mientras el conductor arrastraba mi bolso detrás de mí. El mar Egeo se extendía debajo, brillando como si estuviera luciendo solo para mí, y las paredes encaladas del acantilado brillaban contra el cielo azul. Podía oler la sal en el aire, mezclada con algo dulce, tal vez flores, tal vez simplemente libertad. El chico del mostrador de facturación me entregó una llave y una copa de champán, sonriendo como si supiera que lo necesitaba. Lo tomé, asentí y caminé hacia mi habitación, abriendo la puerta a una vista que me detuvo en seco. Ventanas del piso al techo enmarcaban la vista del océano. Océano y un pequeño balcón colgado justo sobre el borde del acantilado. Dejé caer mi bolso y salí. La brisa tiraba de mi camisa. En casa, Camille probablemente estaba preocupada por los centros de mesa, esos elegantes sobre los que Gian seguía enviándole mensajes de texto, los que les había oído planear meses atrás.
cuando yo todavía era parte de su mundo. Probablemente Gian estaba posando para selfies en la despedida de soltera, mostrando esa sonrisa que perfeccionó durante años haciendo todo sobre ella, y yo estaba aquí, a miles de kilómetros de distancia, sin nada más que el sonido de las olas y el frío chisporroteo del champán en la mano. Me quité los zapatos, apoyé los pies en la barandilla del balcón y miré el agua. Todo estaba tranquilo, más tranquilo de lo que había estado mi vida en años. Sin discusiones, sin exigencias, nadie me pide que arregle algo, que pague por algo o que simplemente me calle y lo acepte. Saqué mi teléfono, tomé una foto de mis pies descalzos contra el azul infinito y la publiqué en línea con una leyenda. El silencio me sienta bien. No pensé mucho en ello. Tal vez solo un pequeño golpe, o simplemente una forma de marcar el momento. En cuestión de minutos, mi primo Teo apareció en los comentarios con una serie de emojis de risa y un viviendo tu mejor vida. Mi hermana Rosa me envió un mensaje casi de inmediato. Espera, ¿no se suponía que estarías en la boda? No le respondí. Aún no. No estaba lista para explicar cómo me habían excluido, como mi propia hija decidió que yo no pertenecía al día más importante de su vida. ¿Gillian y Camille? Nada de ellos. No hay mensajes de texto, ni llamadas, ni me gusta en la foto. Esperé un poco, bebiendo mi bebida, mirando la pantalla, medio esperando algo. ¿Dónde estás? O incluso un espero que estés bien. Pero el silencio de ellos fue más fuerte que el resto. Dejé el teléfono y me recosté en la silla, dejando que el sol calentara mi cara. Bien, bien, que guarden silencio. No lo necesitaba. Saludé a un camarero que pasaba y pedí otra bebida, esta vez algo más fuerte, un whisky con hielo. El hielo tintineó en el vaso cuando lo trajo, y tomé un sorbo lento, sintiendo el ardor deslizarse por mi garganta. La villa era pequeña pero perfecta. Paredes blancas, una cama con sábanas limpias, una mesita donde podía sentarme y ver pasar el mundo. No tenía un plan para la semana y esa fue la mejor parte. Sin horarios, sin obligaciones, solo yo y este lugar. Pensé en casa por un segundo, en la casa que había dejado atrás, en la cocina donde Gian había dejado la noticia. Como si nada, en el lugar vacío donde solía estacionar mi auto. Luego, lo saqué de mi cabeza. Estaban ocupados con su boda, su drama, su vida que no me incluía a mí. Bien, yo haría el mío propio. El sol empezó a descender, pintando el cielo de color naranja y rosa, y me senté allí, con el vaso en la mano, observando cómo se hundía en el agua. Mi teléfono volvió a sonar. Teo, probablemente, o Rosa, registrándose. Lo ignoré. Este era mi momento, mi visión, mi paz. No iba a permitir que nadie me arrastrara de nuevo al lío del que había escapado. El whisky era suave, la brisa fresca y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tenía que ser nada para nadie. Terminé la bebida, dejé el vaso, incliné la cabeza hacia atrás y cerré los ojos. El sonido de las olas llegó, constante y lento, y dejé que me llevara. Lo que estuvieran haciendo en casa, no importaba. La vista era mejor desde aquí e iba a saborear cada segundo. Llevaba 3 días de mi escapada a Santorini, tumbado en una tumbona junto a la piscina infinita de la villa, cuando la paz empezó a resquebrajarse. El sol estaba alto, el cielo despejado y yo acababa de acomodarme con una cerveza fría. La condensación goteaba sobre mi mano mientras observaba el agua brillar debajo. Todo era perfecto, el tipo de tranquilidad que no había sentido en años, la que me permitía respirar sin que nadie necesitara algo de mí. Entonces mi teléfono vibró. Lo miré, esperando tal vez un mensaje de texto de Rosa u otra broma tonta de Teo. Era Teo, claro, pero el mensaje no era gracioso. Llámame lo antes posible. No vas a creer esto. Se me encogió un poco el estómago, pero lo ignoré. Fuera lo que fuese, podía esperar. Tomé un sorbo de mi cerveza y me recosté, cerrando los ojos contra el resplandor. Luego, volvió a sonar. 3 llamadas perdidas de Gian, una tras otra, iluminando la pantalla. Una advertencia similar a una pantalla apareció antes de que pudiera procesarla. El nombre de Camila apareció con una llamada. Lo dejé sonar, viendo pasar los segundos hasta que se detuvo. Entonces Gian volvió a llamar 2 veces más. Mi teléfono se estaba convirtiendo en una zona de guerra y me quedé sentado allí, mirándolo. De repente, la cerveza me supo sosa en la boca. ¿Qué diablos estaba pasando? No quería saberlo. Aún no. No cuando finalmente encontré un rincón del mundo que no sentía como si me estuviera aplastando. Silencié la cosa, la puse boca abajo sobre la mesa y me di la vuelta a la tumbona, tratando de volver a ese cal que había tenido hace 5 minutos.
El agua de la piscina lamía suavemente el borde y me concentré en eso. En la brisa rozando mi piel. En el lejano timón de un barco en algún lugar del mar. Pero mi mente no se calmaba. ¿Por qué llamaban ahora, después de días sin nada? Sin textos. No, oye, ¿a dónde fuiste? De repente, no podían dejar de volar mi teléfono. Lo cogí de nuevo solo para comprobarlo y vi que las notificaciones se acumulaban. Mensajes de voz de Gian. Un mensaje de texto de Camille que acaba de decir, «Papá», con un signo de interrogación. Incluso una llamada perdida de mi cuñado, Colin, que nunca llama a menos que esté borracho o en problemas. Fue como si todos recordaran que yo existía exactamente en el mismo momento. Y no sabía si debería sentirme enojado, engreído o simplemente cansado. Esta vez dejé el teléfono con más fuerza y agarré mi cerveza, terminándola de un largo trago. Si yo no era lo suficientemente importante como para estar en la boda de Camille, ¿por qué iban a serlo ellos lo suficientemente importantes como para arruinarme el día? Había pasado años siendo el tipo que contestaba el teléfono, que dejaba todo para arreglar sus problemas. Las peleas de Gian, las crisis de Camille, las decisiones tontas de Colin. Esta vez no. Saludé al camarero que pasaba y pedí otra cerveza. Mi voz era firme, a pesar de que sentía una opresión en el pecho. Lo trajo rápido y lo abrí para cortar el silencio. Tomé un sorbo y miré al horizonte, tratando de sacar el zumbido de mi cabeza. Hicieron su elección cuando me dejaron fuera de la lista, Gian con su encogimiento de hombros, Camille con su silencio. Ahora no pudieron decidir lo que yo importaba. Me los imaginé en casa, probablemente luchando después de que algo salió mal, pensando, el buen papá vendrá como siempre. Tal vez las flores no aparecieron, o el pastel llegó tarde, o alguien dijo algo estúpido en la cena de ensayo. Fuera lo que fuese, no era mi problema. Me recosté, el sol calentaba mi rostro y dejé que mi mente vagara hacia cosas más simples. El sabor de la cerveza, la forma en que el agua parecía vidrio, el hecho de que no tenía que estar en ningún lado ni hacer nada. Mi teléfono volvió a sonar, vibrando contra la mesa, pero ni siquiera me inmuté. Déjalo sonar, que dejen sus frenéticos mensajes. Ya no era su red de seguridad. Terminé la cerveza, dejé la lata vacía y me tumbé en la tumbona, con los brazos detrás de la cabeza. El estanque brillaba frente a mí y el mar se extendía para siempre más allá. Este era mi espacio, mi tiempo y no eran bienvenidos aquí. Cerré los ojos, el calor se hundió en mí y decidí que me ocuparía de ellos más tarde. Tal vez mañana, tal vez nunca. Por ahora, ya había terminado. El teléfono podía sonar todo lo que quisiera. No lo estaba recogiendo. Me desperté con el suave sonido de las olas rompiendo debajo de mi villa, el sol de la mañana colándose a través de las cortinas y calentando la habitación. Era el cuarto día en Sandini y comencé a sentirme como un hombre diferente, más ligero, como si hubiera dejado algo más que una maleta. Me estiré, me levanté de la cama y caminé descalza hasta el balcón, con el café en la mano, dejando que el aire del mar me despertara adecuadamente. Mi teléfono había estado apagado desde el aluvión de llamadas de ayer y no tenía prisa por volver a encenderlo. Cualquier desastre que me estuviera esperando podría quedarse allí. Estaba a mitad de mi café, viendo un barco pesquero balanceándose en el horizonte, cuando finalmente cedí y lo encendí solo para comprobar la hora. Me dije a mí mismo que la pantalla se iluminaba con notificaciones, pero una se destacó. Un largo mensaje de texto de Camille enviado a las 3 de la madrugada, hora de ella. «Papá, por favor llámame». Lo arruiné. Eso fue todo. Sin detalles, sin explicación. Solo esas palabras mirándome. Dejé el teléfono y respiré profundamente. Mi instinto me dijo que algo grande había sucedido, pero aún no estaba listo para sumergirme. Terminé mi café lenta y deliberadamente, dejando que el amargo. Probé el suelo y luego revisé las llamadas perdidas y los mensajes de voz. Gian, Colin, incluso Noah. Bueno, pero no los escuché. En lugar de eso, llamé a Theo. Contestó al segundo timbre, su voz fuerte y divertida. «Hombre, elegiste la semana perfecta para desaparecer», dijo riendo. «¿Esa boda? Un desastre total». Me apoyé en la barandilla, con el teléfono pegado a la oreja, y escuché mientras lo extendía. Resulta que Camille y Brice ni siquiera llegaron a cortar el pastel antes de que todo se desmoronara. Brice encontró algunos mensajes de texto en su teléfono de su ex, mensajes nocturnos de la noche anterior a la boda, y lo perdió. Pelearon allí mismo, delante de todos, con las voces alzadas y los invitados moviéndose torpemente en sus asientos. Entonces la madre de Brice intervino y le gritó a Gian, diciéndole que había empujado a Camille a casarse o alguna tontería por el estilo. «Colin,
Fiel a su forma, se emborrachó y comenzó a gritarle al DJ por tocar la canción equivocada. Theo dijo que la mitad de los invitados se marcharon antes del primer baile, y el resto simplemente se quedó sentado, mirando el caos como una mala película. Sin discursos, sin despedidas con bengalas, sin final feliz, solo un desastre grande y feo. Me quedé allí, mientras el sol subía más alto, y sentí una extraña mezcla de nada, ni conmoción, ni tristeza, solo un espacio en blanco donde pensé que sentiría algo. Entonces, sí, terminó Theo, todavía riéndose. No te perdiste mucho. Le di las gracias, colgué y volví a mirar el mensaje de Camille. Me equivoqué. Sí, lo hizo. Pero no era mi trabajo arreglarlo, no esta vez. Me lo podía imaginar muy claramente. Gian dando vueltas, tratando de suavizar las cosas con esa sonrisa falsa. Camille llorando en su ramo. Todos buscan a quién culpar. ¿Y yo? Yo no estaba allí. Se habían asegurado de eso. Dejé el teléfono y regresé adentro, agarrando mis sandalias y una toalla. No le devolví la llamada. Tampoco llamé a Gian. En lugar de eso, reservé un masaje en el Villa Spa. Algo con piedras calientes, el tipo de cosas que nunca antes me había molestado. La señora del mostrador sonrió y dijo que después me sentiría como un hombre nuevo. Bien, pensé, eso es lo que quiero. La sala de masajes olía a lavanda y la mesa estaba cálida contra mi espalda mientras estaba allí tumbada, con las manos del terapeuta masajeando los nudos de mis hombros. Cerré los ojos y dejé que mi mente vagara, no hacia la boda, no hacia las lágrimas de Camilo o las excusas de Gian, sino hacia el sonido del mar afuera, la forma en que el aire se sentía limpio aquí. Habían tenido su día de cuento de hadas, o al menos lo intentaron, y les explotó en la cara. No me sentí satisfecho, pero tampoco lo lamenté. Había pasado años siendo quien mantenía todo junto, pagando las cuentas, calmando las peleas, asegurándome de que todos salieran adelante, y la única vez que me alejé, todo se derrumbó. Quizás eso debería haberme hecho sentir necesario, pero no fue así. Simplemente me alegré de estar aquí, no allí. El masaje terminó y salí, más suelto, más ligero. El sol todavía estaba alto. Tomé un yo de un puesto de la calle, grasiento, cálido, perfecto, y me senté en un banco con vista al agua. Comí lentamente. Mi teléfono permaneció en silencio en mi bolsillo. No lo volví a comprobar. Lo que quisieran, podía esperar. Lo resolverían o no. De cualquier manera, ya había terminado de correr. Estaba sentada en el balcón esa noche. El cielo se volvía de un color violeta oscuro mientras el sol se hundía en el horizonte, cuando mi teléfono se encendió de nuevo. El aire era fresco y tenía en la mano una copa de vino tinto, del tipo que recomendaba el camarero. Seco, fuerte, como a mí me gustaba. Pasé el día caminando por los acantilados, dejando que el sol quemara los últimos restos de tensión en mi pecho, y finalmente comencé a sentir que este viaje no era solo un escape sino algo más. Entonces el nombre de Gian apareció en la pantalla. 3 mensajes de voz, seguidos, salieron en algún momento de esa tarde. Suspiré, dejé el vino y lo miré fijamente durante un minuto, debatiéndome si debía escuchar. La curiosidad triunfó. Presioné reproducir el primero y su voz llegó, aguda y familiar, como si me estuviera regañando por teléfono. Mira, no sé dónde estás, pero esto es ridículo. Si hubieras estado aquí, tal vez Camille no se habría sentido tan acorralada. Llámame. El segundo fue más suave, pero todavía rezumaba ese tono que usaba cuando quería que me sintiera culpable. Lo siento, ¿de acuerdo? No pensé que terminaría así. Solo, tenemos que hablar. La tercera era más corta, cortante, como si estuviera molesta porque no había saltado sobre los 2 primeros. Bien, sigue ignorándonos, pero esto no ayuda a nadie. Me recliné en la silla, dejando que las palabras asimilaran. ¿Acorralado? Si hubiera estado allí, ¿entonces ahora fue mi culpa? ¿Mi ausencia fue la razón por la que su pequeña boda perfecta implosionó? Casi me reí, pero se me atascó en la garganta y se convirtió en un resoplido amargo. Ella era buena en eso, torcer las cosas para que yo me sintiera como el malo por no estar donde no me querían en primer lugar. Entonces Camille intentó hacerme FaceTime. Su nombre apareció, el pequeño tono de llamada resonó en el silencio. Lo vi zumbar, su foto parpadeando, esa vieja foto de su graduación de la escuela secundaria cuando todavía me abrazaba sin pensarlo 2 veces. Presioné rechazar y puse el teléfono boca abajo. Mi pecho se apretó, pero lo reprimí con un sorbo de vino, dejando que el sabor lo quemara. No pudieran hacer esto, no ahora,
no después de haber dejado claro que yo no era parte de su plan. Unos minutos más tarde, un mensaje de texto.